¿Física volvería No, presencial? no, a mí no me dejan ir presencial porque soy viejito y soy de alto riesgo porque soy hipertenso, tengo diabetes, mi señora está en las mismas. Entonces, uno de los dos se contagia y queda al desparramo. Nos convertimos en finado al tiro. Así que, ¿mm? En casita nos tienen a nosotros. ¿Mm? Así que, pero vamos a seguir por aquí nomás. ¿Mm? Así que, ahí estamos. ¿Ya? Ahí parece que estuvo bueno el almuerzo y que demoran en conectarse. Va. Ay, sí, ahí está el mono. Hola, profe. Hola, Diego. ¿Cómo está? Yo, bienazo, ¿y tú? Excelente aquí almorzando. Sí, qué bien. Ya. Mastique bien, oiga. Muchas gracias. Cuidado con los huesos de pollo. ¿No? ¿Está bueno el pollo? Pescado, así que cuidado con Ah, la era espina. pescado con la espina, entonces. Sí, está rico. ¿Y usted almorzó, Jalita? Yo sí, Ah, yo mire qué bueno. ¿Qué almorzó, profe? que almorcé un salpicón de cochayuyo con nueces y otros aderezos y garbanzo. Que de vez en cuando, una vez a la semana, hay que ver legumbres. Sí, pues. Si no, después, te bajan los niveles de distintos minerales y aparece el colesterol. Y ahí se complica el cuento. ¿Y aprovechó de ir al trono antes de la clase, Jalita, no? No. Yo me levanto y me siento. Reflexiono sobre lo que viene en el día. Así que, no, en el día no, porque me acostumbré ya, porque estando en el colegio no. En el colegio no voy a hacer ni llorando. Entonces en la casa y eso es en la noche y en la mañana. Bien, a ver, entonces, eh, hoy día vamos a trabajar problemas, pero solo de la materia de primero, toda la materia de primero. Eh, ya le subí, creo que tiene como 50 y algo de problemas de la materia de primero. Así que eso vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Los vamos a ir resolviendo entre todos. Así que comparto la pantalla para mostrarlo e irlo desarrollando.
Ya. Entonces aquí MN1, ya. Entonces tenemos preguntas sobre onda y sonido. Después tenemos, ¿cierto? Sobre óptica, ¿cierto? Ahí están los de óptica. ¿Ya? Todos esos de óptica y por ahí creo que había puesto la separación. ¿Va? No la coloqué. Después viene todo lo que tiene que ver con la Tierra. Preguntas sobre el dinamismo terrestre. Ya, pues entonces comenzamos. 54 son. Vamos a agrandar un poco esta cuestión. Ya. Una onda longitudinal se propaga a través del aire. Entonces, es correcto afirmar, ¿sí? ¿La sé? Entonces, es correcto afirmar que las partículas de aire, las partículas de aire, ¿cierto? Como es una onda longitudinal, como dice Borja por ahí, Borja parece que fue, las partículas se desplazarán en el mismo sentido del movimiento, ¿cierto? Porque se está propagando una perturbación, entonces tiene que haber movimiento. Si fuese transversal, sería la V. ¿Ya? Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Oye, pero podría ser la D también, ¿eh? Fíjense en la D. Vibrarán en torno a un punto de equilibrio sin sufrir un desplazamiento neto. Y eso es efectivo, tanto para una transversal como para una longitudinal. Esta se puede dar en las dos, tanto en las transversales como en las longitudinales. Vibrarán en torno a un punto de equilibrio sin sufrir desplazamiento. Pero aquí, como nos dicen que una onda longitudinal, en la onda longitudinal es eso solamente. Por eso no es la D que es el distractor que podría parecer más. ¿Ya? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien me iba a decir algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Con respecto a la distinción entre transversal y longitudinal, sí. por ejemplo, si yo tengo dos ondas viajando por el mismo medio y una es longitudinal y otra es transversal, la velocidad igual tiene que ser la misma, No, no, ¿no? no, Ah, ¿por ya. qué? Es que No, no sé, puede ser con es que siempre dicen que las que viajan por el mismo medio tienen la misma velocidad. No, pues por ejemplo, en una cuerda, pues, en una cuerda metálica, por la cuerda puede viajar con ella, porque es longitudinal, pero también puede vibrar la cuerda y viajar una onda transversal por la misma cuerda. Y tienen velocidades diferentes. Ah, ya. Bueno, el número de nodos y antinodos de la onda que muestra la figura entre los puntos P y Q son, primero, nos dicen los nodos son los puntos que no vibran. Entonces tendríamos ese 1, 2, 3, 4. Y los antinodos ya son los vientres, 1, 2, 3. Entonces sería la letra A. Aquí dijimos que era la letra C. Aquí es la letra A. Ya. Bien, dice una onda que viaja por un medio A lleva una velocidad V.
penetra en otro medio donde su velocidad se reduce a v medio. Entonces es correcto afirmar que disminuye su periodo. ¿Qué dicen No, ustedes? lo mantiene. Ya. Porque lo que está ocurriendo aquí, si penetra en otro medio, es porque está ocurriendo una refracción. Y en la refracción varía la velocidad, ¿ya? Varía la velocidad, pero la frecuencia, bueno, y por lo tanto también va a variar la longitud de onda, pero la frecuencia permanece constante. Pero si la frecuencia permanece constante, también lo va a hacer el período. ¿Ya? Entonces, ¿disminuye su período? No, ¿cierto? Porque se mantiene. ¿Aumenta la longitud de onda? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Porque si disminuye la velocidad, la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad. Por lo tanto, si disminuye, también tiene que disminuir la longitud de onda. ¿Su frecuencia se mantiene constante? Eso sí. Esa es la correcta. Entonces, es la letra B. Bien. Dice, al aumentar la amplitud de una onda que viaja por un medio homogéneo, ¿es correcto afirmar que? Bueno, la amplitud, ¿con qué tiene? ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿Ya? Me he perdido. Ya, a ver, dejen enchufarme un poquito. Dejen rebobinar. Al aumentar la amplitud de una onda que viaja en un medio homogéneo. Entonces, la amplitud tiene relación con quién? Con la energía o la intensidad. Entonces, si aumenta la amplitud, la frecuencia se reduce. No hay una relación directa entre la amplitud y la frecuencia. El periodo tampoco. La longitud tampoco. La velocidad tampoco, porque la velocidad tiene relación con la longitud de onda, la frecuencia o el periodo. Entonces, la única que tiene relación es la intensidad. La 5, a ver, la reflexión se produce cuando una onda choca con un obstáculo y debido a esto, ¿qué pasa al chocar con el obstáculo? ¿Cambia su velocidad? ¿Cambia su frecuencia? ¿Mantiene Profe, constante su velocidad pero cambia su longitud de onda? Si no choca perpendicularmente, el objeto cambia su dirección, solo cambia su longitud de onda y periodo. según yo, la A y la D están correctas. O sea, si choca perpendicularmente, igual va a cambiar la velocidad, porque va a cambiar el sentido. En el concepto, sí. En el concepto estricto del concepto de velocidad, sí, en la 1 y, a ver, y la D, ¿cierto? La A y la D. Si no choca, el objeto cambia su dirección. Sería la A y la D. Ahora, ¿por qué la D? ¿Ya? Está hablando de la magnitud, ¿no? Sí, porque cuando hablan aquí, lo que pasa es que estos son preguntas de primero, y en primero todavía no tienen el concepto estricto de velocidad, entonces hablan de, cuando se refieren a velocidad, es en el fondo de la rapidez de propagación de las ondas. Por eso consideramos la D, aunque aquí debería decir rapidez, ¿cierto? Aquí debería decir rapidez. Y si dice aquí también rapidez,
¿Ya? Entonces, allí ya sería estrictamente la letra D, ¿cierto? ¿O no es cierto? ¿Quién me hablaba, me hacía la observación? ¿Borja? Sí, profe. Ya. Bien. Bien. La 6 dice, se tiene una onda estacionaria de amplitud a cuarto. En ella los nodos son puntos cuya amplitud de oscilación es... Carmina, ¿cuál es? Carmina, Es... No lo sé. no lo sabes. A ver. eh, Paula. Paula Novoa. Paula Novoa, ¿cuál sería? Eh, la B. La D. A ver. ¿Qué dices tú, Florencia Martínez? ¿Qué dices tú, Florencia Martínez? Si está la Florencia. No, Florencia no sabe. ¿Y tú, Crescente? No sé, tío. No sabría. Bueno, a ver. Fernando. Primero que nada, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor. La C, Señor Mandiola, 0. ¿cómo está usted? Bien, 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 ¿y usted? Bienazo. ¿Cuál cree usted que es? 0, la C. Cero, po. Cero, ¿no es cierto? Habíamos dicho que aquí, por aquí, estos eran los nodos, esos puntos, donde no hay vibración, por lo tanto no hay amplitud. En consecuencia, aquí sería cero, entonces. Ya. Para tocar una flauta, un sonido de una nota más alta, ¿cuál de las siguientes propiedades del sonido se debe incrementar? El periodo, la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud, el timbre. La frecuencia. La frecuencia, si la nota es más alta, es decir, el sonido debe ser más agudo, entonces debe aumentarse la frecuencia. Muy bien. Profe, una duda. ¿Sí? El timbre no se podría aumentar, ¿cierto? Porque es como la... No. El timbre, algo tiene un timbre, no se puede cambiar. un timbre es inherente a a la fuente sonora, a la forma que tiene, al material con que está construido. ¿Ya? Por ejemplo, una guitarra de madera puede tener la misma forma que una guitarra de plástico. He visto unas guitarras de plástico y el sonido es diferente. ¿Ya? La frecuencia, el timbre es diferente porque el material, así como tú puedes construir dos instrumentos de la misma madera, pero si tienen forma diferente o tamaño diferente, también va a ser distinta, va a ser distinto el timbre. Puede ocurrir con un, ¿cómo se llama este? Ukelele y una guitarra. Tienen formas similares, pero el tamaño es distinto. Entonces eso hace que el timbre sea distinto. Bueno, sigamos entonces.
Un sonido muy agudo se caracteriza porque es una onda de Alta frecuencia. alta frecuencia. Muy bien. Alta frecuencia. Si el sonido es una onda mecánica, podemos decir que... No se ¿Cuál puede. sería? Ah, no, mentira, original. ¿La dedo? ¿Dedo? Correcto. ¿Cierto? Es la dedo. Porque es mecánica, necesita materia. Entonces no puede ser la A. Se puede propagar, no se puede propagar en el vacío, no, porque necesita materia. Ahora, el sonido es una onda mecánica, pero longitudinal, ¿ya? Y las ondas longitudinales se propagan en sólido, líquido y gaseoso. Y como aquí dice solo en medio gaseoso, eso la hace incorrecta. No se puede propagar en medio sólido, sí se puede propagar, se propaga más lento en los más densos. ¿Ya? No, porque incluso puede no propagarse en un cuerpo de alta densidad. ¿Ya? Y por otro lado, el acero es más denso que el aire y se propaga más rápido. ¿Ya? La característica de las ondas longitudinales que se propagan por sólido, líquido y gaseoso. Las transversales las hacen en sólidos. ¿Ya? Y en la superficie libre de los líquidos puede propagarse, pero en combinación de ondas longitudinales. Bien. La 10. Profe, una pregunta con respecto a Sí, eso. sí, sí. Por ejemplo, la astenósfera, que es como medio como plástico, ¿se considera como más sólido o más líquido? Porque Bueno, porque es ahí un la S sólido creo que que es sin tiene plasma, ¿no? un comportamiento similar a los fluidos. Eso que, como es un sólido que se comporta como un fluido, puede propagarse las ondas S, porque las ondas S son transversales y las ondas P son longitudinales. Y esas pueden propagarse por todo, y por eso pueden atravesar el núcleo. ¿Ya? Pero en el manto sublitosférico, sí, se pueden propagar las transversales. Dice, si se considera que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo en un día cuya temperatura bordea los 15 grados Celsius, podemos afirmar correctamente que si la temperatura del sector desciende a menos 10 grados Celsius, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nada, disminuye. ¿La B? Va a disminuir, correcto. ¿Ya? Entonces, mayor temperatura aumenta la rapidez. La rapidez aumenta aproximadamente en 0,6 metros por segundo por cada grado Celsius. Bien, si un piano y una guitarra son instrumentos de cuerda, si estos son tocados con la misma altura y con el mismo volumen, la misma altura significa la misma frecuencia y con el mismo volumen significa con la misma intensidad, por lo tanto van a tener la misma amplitud. Podemos diferenciar el piano de la guitarra por El timbre. el timbre, correcto. El timbre o calidad también se le llama. Chuta, aquí hay que hacer cálculo. Dice, Jarita, cuando se hable de altura, ¿siempre va a ser frecuencia? correcto, altura o tono, lo mismo. ¿ya? Ya. Ahí vamos a hablar de frecuencia, altura o tono. Timbre o calidad. ¿Ya? Un murciélago puede detectar pequeños objetos como por ejemplo insectos,
cuyo tamaño es aproximadamente igual a la longitud de onda del sonido que emite el murciélago. Si él emite un chillido de 60 kHz de frecuencia y se propaga con una rapidez de 600 metros por segundo, ¿qué tamaño mínimo deberá tener el insecto para que el murciélago la detecte? 0,01 metro. Serían la longitud, hay que determinar la longitud de onda, ¿cierto? Y la longitud de onda sería la velocidad dividido por la frecuencia, es decir, 600 dividido por 60.000, ¿cierto? 60.000 son 60 kilos, entonces eso nos quedaría 600 dividido por 600, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sería No. 600 dividido 60.000. Ah, vas por 6. Ay, 1 dividido por 100, perdón, 1 dividido por 100, ¿cierto? Sí. 1 dividido por 100 y a 0,01, ¿cierto? ¿Eso? Claro. Ya. Puta, se me están agotando las pilas de la calculadora. Ya. Bien. La rapidez del sonido es aproximadamente 340 metros y la frecuencia de la sirena de una ambulancia es 320 Hz. Si la ambulancia ya está viajando a 72 kilómetros por hora, eso equivale a 20 metros por segundo hacia un observador en reposo. Por tanto, la frecuencia que percibe el observador, bueno, no puede ser la letra A ni la B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se está acercando La al mayor. observador, la frecuencia tiene que aumentar. No puede ser menor y tampoco igual, sino que va a aumentar. Entonces, sería Borja, muteate. ¿Sería la C o no, profe? 340, 340, a ver, 340 más 20 son 360, ¿cierto? 360 dividido por 340 por 320. Profe, la velocidad de la fuente va en el denominador. y el numerador. 338,8 da. Es 340. ¿Por qué? Porque la frecuencia que escucha es igual a la frecuencia de la fuente, que serían 320, ¿cierto? Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está esta cuestión? Ya. Ahí sí, ¿ya? Entonces, agregar texto. La frecuencia sería igual a la frecuencia que emite la fuente, que serían 320 por la velocidad del sonido, que sería 340 más la velocidad de la fuente, que es 20, ¿cierto? Y eso dividido por la velocidad del sonido, que es 340, ¿ya? Y eso da 338 y tanto. ¿Cierto? 340 más 20, más 20 dividido por 340 por 320. ¿Ya? Eso es 338,8, es decir, 340. Bien.
¿Cómo se llama el efecto que se produce aquí en la 13? Doppler. Efecto Doppler, muy bien. Efecto Doppler. Ya, un niño está parado frente a un acantilado, emite un sonido el cual se refleja. Si en ir y volver el sonido demoró 0,8 segundos, y la rapidez del sonido en el aire es 340 metros por segundo. ¿A qué distancia se encuentra el niño del acantilado? Sería 340 por 0,8 partido 2. Correcto, porque la velocidad del sonido, porque allí demoró 0,8 segundos en volver a escucharlo. Es decir, va a demorar 0,4 en ir y 0,4 en volver. Entonces, basta multiplicar 136, Jarito. 136, no sé, ya, si tú lo dices, O sea, según mi cálculo al menos. ya, no tengo por qué no creerte, ¿no es cierto? Entonces, eso sería 340 por 0,4 y como dices tú, sería exactamente 136. Muy bien. Un sonido emitido en el aire viaja a 340 metros por segundo y su longitud de onda es de 20 centímetros. Entonces, al entrar el sonido en el agua tendrá una frecuencia. ¿Ya? Bueno, hay que determinar la frecuencia, que sería, ¿cierto? 340 dividido por la longitud de onda, que son Ya la 20 centímetros. Pero entonces sería que transformarlo en metros, porque la rapidez está en metros. Entonces sería 340 dividido por 0,2. Y serían, Bueno, bueno, sí señor, bueno, ¿ya? Un carro bomba viaja con velocidad haciendo sonar su sirena a una persona que se encuentra en una calle perpendicular a la que utiliza el carro bomba. A la vuelta de la esquina logra escuchar la sirena. El fenómeno que permite que esta persona escuche el sonido del carro de la bomba es... refracción. No. o sea, según yo se refiere a que lo escuche con frecuencia distinta, así que efecto Doppler. Bueno, sí, da para que uno piense en el efecto Doppler porque se viene avanzando, pero ahí hay una combinación, porque por lo que dice aquí, en una calle perpendicular a la que utiliza el carro bomba a la vuelta de la esquina. ¿Ya? Entonces, ese hecho hace de que sea la refracción, pero aquí también se produce efecto Doppler. Yo le dije refracción. Me dijo que no. No, refracción es difracción o difracción. Difracción. ¿Ya? La difracción, porque la difracción es el fenómeno, ¿cierto?, en el cual las ondas pueden doblar la esquina, ¿no es cierto? Pueden pasar por encima de los muros, pueden pasar por los orificios. Ese fenómeno se llama difracción, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto?, por el hecho de que él viaja con velocidad haciendo sonar una sirena, ¿ya? Entonces, ya es efecto Doppler, que llegue o no llegue directamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El sonido ya es otro cuento, pero también se produce efecto Doppler. ¿Ya? Bien. No, refracción es cuando pasa de un medio a otro, pero ahí lo que hace el sonido no es pasar de un medio a otro, es doblar en la esquina nomás. Y eso es difracción. Ya. Bien, el oído humano solo puede percibir sonidos que están en el rango de
20 Hz a 20.000 Hz. La C. Está en kilos. Ah, sí, acá está, sí, que están las dos en kilos. Sí, tienes toda la razón. Dice, en ciudades como Santiago, no solo existe contaminación atmosférica, sino que también existe contaminación acústica. Este fenómeno se relaciona con... La amplitud. ¿Qué dice el resto? Que según yo se mide en decibeles, creo que arriba de los 65 decibeles ya es contaminación acústica y eso es de Sí, no, si es la intensidad. amplitud, si era por colocarle al otro nomás, si es la amplitud, chiquillo. Y estás bien. Bueno, sí, aunque dice que ya 60 y ya para arriba se considera, y sobre los 80 ya es perjudicial para el ser humano, ¿no? De los 80 decibeles. Ahora, eso era onda y sonido. Ahora nos vamos a la luz y visión. ¿Mm? Juan, consultando en un libro, leyó que el índice de refracción para el diamante es de 2,4. Con esto puede determinar que la velocidad de la luz en kilómetros por segundo en el medio es 125.000, ¿y por qué? porque es 300.000 partido 2.4, ¿Y por qué 300.000 partido por...? porque la velocidad de la luz en el vacío es el que se usa como referencia, que son 300.000. Ya, correcto. Lo que pasa es que el índice de refracción, ¿cierto? El índice de refracción es una comparación, ¿ya? Es una comparación entre la rapidez de propagación de la luz en el vacío y la rapidez de propagación en el medio, ¿ya? Y tal como dice Fernando, ¿cierto? Es decir, el índice de refracción C partido por B. Por lo tanto, B sería C partido por el índice de refracción. Sería 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? 300.000 kilómetros por segundo dividido por 2.4. Y eso es lo que da 125.000. Bien. Oiga, profe, una Sí. pregunta. En el efecto Doppler, arriba en la fórmula, ¿lleva la fuente o el observador? Es que depende de que se mueva. Entonces, si se está moviendo la fuente, es frecuencia emitida por la fuente, factor D, velocidad del sonido más o menos la de la fuente, partido por la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador. Entonces, en el problema este que vimos, que calculamos acá, ¿a dónde está la cuestión? Este era, ¿por cierto? ¿Ya? Dice que el observador está en reposo. Entonces, por eso era 0. ¿Estás con la ecuación o no? ¿O la anoto aquí? No, ya la anoté. Gracias. Ya, listo. Ya. De las siguientes afirmaciones acerca de las ondas electromagnéticas, es incorrecto decir los rayos gamma tienen mayor frecuencia que los rayos X. Eso es correcto, ¿cierto? Tienen mayor frecuencia los gamma. Los rayos X tienen menor longitud de onda que las ultravioletas. Falso. Es verdad. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es. Ah, sí, Los sí, es rayos X correcto, tienen perdón. menor Es que leí longitud de onda frecuencia. porque los rayos X tienen mayor frecuencia que la ultravioleta, por lo tanto tienen menor
longitud de onda porque son inversamente proporcionales. Entonces eso es correcto. Los ultravioletas tienen mayor frecuencia que los infrarrojos. Eso es Falso. correcto también. Ah, no, perdón, sí, correcto. Correcto. El ultravioleta, ¿cierto? Está para el lado del violeta y de los rayos X. Las microondas tienen mayor longitud de onda que las ondas de radio. Esa es falsa. Ya. La luz visible, sí, esa es la falsa. Porque después dice, la luz visible tiene mayor frecuencia que el infrarrojo. Eso es correcto, porque la luz visible comienza con el rojo. Por lo tanto, los infrarrojos están antes. Tienen Profe. menor frecuencia. ¿Sí? O sea, el infrarrojo tiene muy baja frecuencia, pero muy alta longitud de onda. Correcto. O sea, siempre es como Sí, son inversamente proporcionales. Entre mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y por eso que son más penetrantes, pues los rayos gamma tienen mucha frecuencia y una pequeñita longitud de onda, por lo tanto, pueden penetrar, ya pueden penetrar fácilmente. ¿Ya? Si encuentran un agujero del tamaño de la longitud de onda, se mete por ahí la radiación. Y si uno saca la cuenta del tamaño de la longitud de onda de alta frecuencia, los rayos gamma penetran casi cualquier cosa. Ya. Dice, se pueden obtener imágenes reales usando espejos. ¿Planos? No, No, los planos solo generan imágenes virtuales. Nótese que espejos, ¿ah? Ya. Cóncavos. correcto. Hacen las dos. Los cóncavos pueden generar reales y también virtuales. Y los convexos van Solo a generar virtuales. solo virtuales. Por lo tanto, aquí es solo la 2. Después dice, al ubicar un objeto frente a un espejo cóncavo, es imposible obtener una imagen. Es decir, no se va a formar imagen. Y eso va a ocurrir. Es imposible obtener una imagen. Bueno, Sí. Virtual derecha más Va a ser- pequeña, sí, va a ser porque las solo virtual más imágenes grande. que forman los espejos cóncavos, ¿cierto? Son, sí, virtuales y derechas. Todas las imágenes virtuales son derechas. Pero la imagen que se genera en este caso es más grande, porque cuando se forman imágenes virtuales, el espejo cóncavo es de mayor tamaño. Por eso que se le denomina y se les usa como espejos de aumento. Diga, profe, ¿Sí? ¿cuándo genera una real invertida más pequeña? Real invertida más pequeña, cuando el objeto está entre el foco, el centro geométrico y el infinito. Entonces la imagen es real, invertida y más pequeña y ubicada entre el centro geométrico y el foco. Ah, ya. ¿Ya? Acerca de las enfermedades de ojo, se afirma que en la miopía la imagen converge delante de la retina. verdadero no. Es verdadero. Y por eso que las personas miopes, como yo, tienen que acercarse los objetos a los ojos, porque al acercar el objeto a los ojos, la imagen se comienza a correr hacia atrás también. Entonces, Usan lente divergente. Es solo la... que si utiliza lentes convergentes, va, Falsa. porque la miopía se debe a un exceso de convergencia. Y si utiliza lentes convergentes, se van a formar mucho más
antes de llegar a la retina. Entonces, Sería solo uno. en la miopía la imagen converge adelante, sí, porque la hipermetropía se corrige con lentes divergentes, no la hipermetropía. La hipermetropía es un déficit, por lo tanto, si le coloco una lente divergente va a aumentar más el déficit. La hipermetropía hay que utilizar lentes convergentes y en la miopía hay que utilizar lentes divergentes. Es decir, es solo la 1. Oiga, profe, ¿Sí? ¿el cristalino es un lente convergente? El cristalino es un lente convergente. Biconvexo. ¿Y la córnea igual es un lente? También es un lente. Ya ¿Y, es un menisco. Es un menisco cóncavo. y el astigmatismo a qué se debía? El astigmatismo se debe a las irregularidades que presenta la córnea, es decir, que no tiene la curvatura pareja. ¿Ya? Entonces, como no tiene la curvatura pareja, es que la luz al pasar la córnea se enfoca, va a converger en puntos diferentes y por eso es que se distorsiona la imagen. Ah, ya, gracias. Y por eso que ahora, por ejemplo, el astigmatismo se puede mejorar y muchas de las personas que tienen astigmatismo no es necesario que usen lente porque te sacan la córnea y la rectifican, le dan la curvatura necesaria. A ver, la 24 dice, un buzo sumergido al interior de una piscina profunda está a segundos de encender su linterna láser, apuntando a la superficie de agua de manera diagonal. Aplicando física sabemos que el rayo siempre se desviará. Sí, se desvía. Espera, ¿está haciendo perpendicular o está haciendo No, diagonal? la, No, la, la clave está en esto, en sí se desvía. diagonal. Si no nos dijeran nada, no podríamos saberlo, porque ahí daría la posibilidad que fuese perpendicular, y ahí no se desvía. Pero aquí nos dicen diagonal, de manera diagonal. Entonces, el que sea diagonal va a hacer que sí, efectivamente se desvíe. Entonces, el rayo se va a desviar. ¿Mantendrá su frecuencia? Correcto. Correcto, ¿cierto? Ya. Ahora que el rayo dice siempre. Profe, ¿no sería 1, 2 y 3? No, no sería 1, 2 y 3. No, porque no siempre Ah, son sería parejos. 1 y 2 porque puede haber reflexión interna total, ¿o no? Correcto, porque ahí dice siempre. Y no siempre Ah, ya. ocurre que se refracte, porque como dice Borja, puede haber una reflexión total. ¿Cierto? Si el ángulo es mayor que el ángulo límite, no se va a reflejar, no se va a refractar, se va a reflejar. Y ese es el principio que se utiliza en la fibra óptica. ¿Ah? Por eso que, ¿cierto? Todos estos aparatos que a uno le miran la guata, le miran el estómago y las tripas también, ¿cierto? Cuando se lo meten por el ano, y le pueden mirar adentro porque envían un rayo luminoso y este recorre, no importa cuál sea la forma, porque va rebotando el rayo dentro de la fibra. Profe, en cambio, si fuese del aire al agua, ahí no puede haber reflexión interna total. No, ahí no puede. Del aire al agua no puede, porque, ¿cierto? Cuando pasa del aire al agua se acerca a la normal y cuando pasa del agua al aire se aleja de la normal. Entonces allí se desviará, sí, mantendrá su frecuencia, sí, es solo la 1 y la 2, ¿cierto? La 3, no. En el ojo humano, la imagen que se forma en la retina es
Bueno, si se forma sobre la Claro. retina es una pantalla, ¿cierto? Y en las pantallas solo se forman imágenes reales. Por lo tanto, no puede ser ni la B ni la C. Tiene que ser una imagen real. Pero como el ojo, ¿cierto? Siempre ubica los objetos que mira va entre el doble de la distancia focal y el infinito, ¿eh? Entonces en ese caso la imagen va a ser real invertida. Bueno, y después el cerebro es el que da vuelta a las imágenes. ¿Ya? Ya. A ver, la 26, la imagen de una persona frente de un espejo plano no puede ser Real. real, ¿no es cierto? Porque sí es derecha. Si nos miramos frente a un espejo plano, no aparecemos de cabeza como ocurriría, por ejemplo, podría ocurrir en un espejo cóncavo. Ya. De igual tamaño que la persona, efectivamente ocurre eso. ¿Es simétrica? Sí, porque la distancia desde el objeto al espejo es la misma distancia del espejo a la imagen. Cambiar de derecha por izquierda, sí, por eso vemos al revés, porque hay ¿cierto? Una inversión lateral. Entonces, lo que no puede ser es real. En caso de colocar un objeto frente a un espejo cóncavo, este no forma imagen. Bueno, ¿qué ocurre? Si se coloca en el centro de curvatura, sí se forma imagen, y la imagen es real, invertida y del mismo tamaño, y ubicada también en el centro geométrico. Si se coloca en el foco, de acuerdo al comportamiento de los rayos, ¿cierto? Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. Entonces, todos los rayos que salen del objeto que está en el foco se van a reflejar paralelos al eje principal y se van a intersectar, decimos, en el vacío, en el infinito. Por lo tanto, no hay imagen. Y si el objeto se coloca en el vértice del espejo, es porque actúa como un espejo plano, ¿ya? Entonces, este no forma imagen si se ubica en el foco. Oiga, profe, y cuando se ubica en el vértice, ¿qué pasa? En el vértice, el efecto es el mismo que si tú te pegáis pegáis la nariz al espejo, ¿ya? Ah, ya. Forma una imagen idéntica, ¿ya? El cuarzo tiene un índice de refracción de 1,5. La rapidez de propagación de la luz en su interior, entonces sería la rapidez, como ya vimos en uno por arriba, ¿cierto? Sería los 300.000 dividido por Ya, 1,5 y queda 200.000 kilómetros por segundo. Un jugador de básquetbol de 2 metros de altura quiere comprar un espejo plano que tenga el menor tamaño posible, pero que le permita verse de cuerpo entero. En estas condiciones deberá comprar uno cuyo largo sea de 1 metro. 1 metro. Siempre el espejo plano tiene que tener la mitad del objeto. ¿Ya? Profe, Sí. igual una duda sobre eso. Eso, cuando lo dicen, igual omiten ciertas cosas, por ejemplo, que tiene que estar a cierta altura igual puesto, Así, y también, tienen y que también la tener. persona hay que estar Sí, a cierta distancia, ¿verdad? sí. No, la distancia que está, no. Lo que sí tiene que estar a cierta altura. Ya.
tiene que encontrarse a cierta altura. Eso sí, hay una posición para ese tamaño mínimo, ¿ya? Pero a la distancia que se encuentre el objeto da lo mismo. Te lo explico por qué. Insertar, format. Profe, lo que importa es la altura como a los ojos, ¿no? Sí, tiene que ver, pero en sí, para el tamaño no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cierto? En el caso de que tenga un espejo, ¿cierto? Ya. Se da esa situación. Entonces, ¿cierto? Lo que pasa es que los rayos se dividen. Es decir, si sale un rayo de aquí, ¿ya? Y uno de acá, ¿a dónde está la cuestión? Acá. ¿Ya? Vamos a tener ese punto. Pero, ¿qué ocurre si ahora... ¿Y dónde están las flechitas de colores? Parece que había flechitas de colores en esta cuestión. Bueno, si saliera de acá, es decir, y tomara... A ver, pero primero vamos a colocar aquí uno. Se diese esa situación y tomara de acá el comportamiento que toman los... El punto aquí sería exactamente el mismo, si tú te fijas. ¿Ya? El centro no va a cambiar, no importa de dónde me ubique del espejo. Si me ubico más cerca o más lejos, el punto del centro no me va a cambiar. ¿Ya? Porque los rayos se van a dividir de acuerdo al comportamiento. Entonces, que te acerque o que te aleje, no importa. El tamaño mínimo es como dijo alguien por ahí, tiene que ver con a la altura que están los ojos. Eso va a importar para ubicar la posición del espejo. ¿Ya? Bien. Ya, entonces aquí es 1 metro. Usando una lente es posible obtener una imagen virtual. ¿Ya? ¿Cuándo? A ver, dice, nos hablan de lentes solamente, ¿cierto? Voy, aquí no le coloqué amarillo, dijo. Ya. La imagen y el objeto se ubican del mismo lado de la lente convergente. ¿Verdadera? Eso es verdadero, ¿cierto? Cuando siempre en las lentes, la imagen virtual, en las lentes, la imagen virtual, ¿cierto? Se ubica del mismo lado que el objeto, cuando es virtual. Cuando es real, se ubica detrás. Pero en los espejos es todo lo contrario. En los espejos, las imágenes virtuales se forman detrás del espejo y las reales delante del espejo. Entonces, en este caso es una lente. Por lo tanto, la imagen virtual se va a formar del mismo lado de la lente convergente. ¿Ya? La imagen del objeto se ubica del mismo lado de la lente divergente también, ¿cierto? Verdadero. Tanto en las convergentes como en las divergentes, la imagen se va a formar del mismo lado del objeto. La imagen se ubica a un lado de cualquier lente y el objeto en el otro. No, eso no es correcto. Entonces, es solamente la 1 y la 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Oye, yo escucho, no los veo, pero escucho las mismas voces y tienen que haber hartos más conectados. Vayan resolviendo dudas, Tranquilo. pregunten. ¿Ya? Si ustedes se quedan con las dudas, es mala política. Tienen que salir de sus dudas. Oiga, Lo que profe, no significa que yo las vaya a saber todas, pero si no, investigamos. Dígame, hijo. que no caché por qué era la 2. A ver. Esta misma. A ver. Mira. Aquí tenemos, esta es una lente divergente. ¿Ya? Aquí tenemos una lente divergente. Este es el objeto. Lo que pasa es que los rayos, después de refractarse, divergen, se separan. Entonces no forman imagen, pero si prolongo, se intersectan, generan la imagen. Entonces la imagen, ¿ya? Que es virtual porque se forma por las prolongaciones, está del mismo lado del objeto cuando la lente es divergente. Y cuando es convergente, ¿ya? La imagen, te fijas en esta, ¿ya? La imagen, en este caso, los rayos salen de aquí, después de refractarse divergen. Si prolongo, se intersectan y forman esa imagen, y esa imagen está del mismo lado. Esa imagen es virtual. Y cuando es real, aquí está el objeto y la imagen real se forma al otro lado. ¿Ya? Ya, que había leído espejo. Ya. Entonces, Y gracias, Jarito. listo, no hay por qué. A ver, un objeto, ya, un objeto con forma de flecha se coloca entre el foco de una lente y la lente, respectivamente, ver figura. Entonces es correcto afirmar que la imagen podría formarse. ¿Dónde se va a formar la imagen? ¿En serio? En C. ¿Todos de acuerdo? Si no, nos remitimos a ver, es una lente divergente. Entonces, vámonos aquí y colocamos una lente divergente. Y fíjense, siempre va divergente, ¿ya? Siempre va a ser en la misma parte. La divergente siempre, no importa dónde esté el objeto, siempre la imagen va a quedar entre el objeto y la lente. Siempre. Puede estar por acá el objeto y siempre la imagen va a quedar entre medio. O puede estar por allá y siempre va a quedar entre medio. Entonces, en este caso, la única que está entre el objeto y la lente es la letra C. Ya. Dice, Marco va a una fiesta de disfraces vestido como jugador de fútbol de la selección chilena. Es decir, lleva polera roja, pantalón azul y medias blancas. Durante la fiesta, las luces de colores echan a perder su disfraz. Pero es falso que con luz naranja se ve la polera negra y negro el pantalón. Paso. Y diría que es verdadero, ¿no? Es verdadero, po. Porque no, Porque no está llegando. la polera es roja y el pantalón es azul. Entonces, si le ilumino con
con luz naranja no va a reflejar ni luz roja ni luz azul, porque no le llega. Porque recuerden que el color de un objeto se debe a que refleja esa frecuencia. Entonces es falso que La B, según yo. Porque las negras con no, luz las medias nunca van amarilla a se ser ve el negras. Las pantalón medias se verían Amarilla. amarillas. y las negras, ¿cierto? Que son blancas, deberían verse amarillas. Entonces, esa es la correcta. ¿Cierto? O sea, es la correcta porque es la falsa. ¿Cierto? Con luz verde se ve negra la polera y negro el pantalón. Eso es correcto. Con luz roja se ve roja la polera y negro el pantalón. Está bien. Con luz azul se ve azul el pantalón y azul las medias. Correcto. La única que era falsa era esa. Bien. Un objeto con forma de flecha con la punta hacia abajo colocada frente a un espejo justo en el centro de curvatura. Curvatura del espejo. Entonces, respecto de la imagen que se formará, es correcto afirmar que se formará. La A, Sí, en la A. Cuando está en el centro geométrico o centro de curvatura, es como si estuviese frente a un espejo plano, ¿ya? Solo que la imagen es real. Ya. Ahí terminamos lo de óptica. Ya. Pregunta sobre dinamismo terrestre. De la afirmación sobre Correcta las tres. ¿Ah? Correcta las tres, según yo. Tiene un manto, tiene una corteza, un núcleo interno y otro externo. Tiene toda la razón, pues señor, son las tres. ¿No? profe, ¿el modelo estático contempla el núcleo externo e interno o solo el núcleo en general? No hace la separación. ¿No? Ah, ya. Ya. Respecto a las partes que constituyen la estructura de la Tierra, se afirma que el manto es la capa más grande del planeta. ¿Verdadero? Sí, es verdadero. Tanto el núcleo interno como el externo son sólidos. Falso. No, eso es falso, ¿cierto? El Y la externo tercera también es falsa. líquido. La corteza terrestre tiene una profundidad cerca de los 1000 kilómetros. Eran No, como 70 kilómetros según yo. no es Era como tanto. entre 30 y 70. Sí, es la 1 nomás. En la 1 nomás, no, es 1000 metros. Sí, es delgadita comparada con la otra y el radio terrestre son 6000. Es decir, la sexta parte no tiene. La A, ¿o no? Si estaba mirando y de repente es Magnética. que yo había leído cámara y yo pensé magmática y había seguido leyendo para abajo, po. Pero ahora todas las otras pertenecen, pues dije, va, es la magnética, pues no tiene nada que ver el magnetismo en los volcanes. Aquí está, si uno no lee bien, entra en duda. Esa sería 1 y 2, ¿o no?
No, pero es que la 1 parece que no es. ¿No? Parece que. Según No yo sé eran si tres eran cuartos. 3/4 o 2/3. Se dice. Sí, parece. Es Sí. que de esto no estoy seguro, no me acuerdo exactamente de ese. Pero San Wikipedia, pues. Para salir de la duda. Aquí era la cuestión, sí. O sea, yo había escuchado tres cuartas partes. O sea, un 75% y El según yo, 75, sí. entre 70 y 75. Sí, por eso es lo eh, porcentaje de agua que cubre la tierra. Ah, sí, el 70 es, sí, un 71. Y son 4.500 millones de la formación. Sí. Mm. Sí, el 71. Mm. Es que yo sabía el 70 y algo, pero no sabía exactamente cuánto. Ya, sí, edad 4.543 millones de años. Mm. Entonces la 1 sí, la 2 sí, porque 6.000, ya alrededor de 6.400 y no son 45 millones de años, ¿cierto? Entonces la 1 y la 2. Ya, de las siguientes proposiciones, donde se afirma que los sismos o seísmos en Chile son principalmente debido a una zona de subducción, donde la placa de Nazca se está introduciendo bajo la placa sudamericana. Verdadero. Es Efectivo. correcto, ¿cierto? Ocurren periódicamente, siendo el más grande de su historia el ocurrido el 27 de febrero del 2010. Falso, no. Falso de Valdivia. Bueno, fue el de Valdivia, ¿ya? Y periódicamente, sí, bueno, con exactitud no, uno lo que hace es aproximadamente. También se deben a procesos volcánicos. Verdadero. Verídico. Bueno, también se generan, aunque son muy leves, como dice aquí, sismos nomás. No dice terremoto. Si hubiese sido terremoto, este habría quedado fuera, porque el terremoto entra en otra categoría. Entonces sería el 1 y el 3. Profe, el terremoto de Valdivia pudo haber sido el más grande del mundo en la historia moderna, que se sepa. Sí, O hay uno más. eso sí, de los registros que se tienen, sí. Ahora de que haya sido el más grande desde que la Hay, Tierra se hay creó. 4.500 millones de años que deberían ser analizados. No, sí, ahí ya estamos en problemas. Pero de lo que dices tú, desde que se tiene registro, es el más grande. Fue cataclismo. ¿Ya? En los terremotos se originan ondas La E. transversales y longitudinales. Correcto. Que son las primarias y secundarias. O en el orden que aparecen ahí serían secundarias y primarias. Superficiales solamente el que lo echa a perder, porque Profe, longitudinales, transversales de Raleigh, ¿sí? la Raleigh y Love no se le considera no se les da como longitudinal ni transversal. No, porque son combinaciones. Sí, porque Son creo que una era como combinaciones un movimiento elíptico. sí, la Raleigh sí. Las que dejan el desparramo son las Amor, las Love. Esas son las que dejan desparramo. Pero son la Las LOB combinación creo que de son la. como transversales, pero como polarizadas. Sí, sí, son vueltas, sacuden para todos lados la cuestión.
Ya, las transversales y longitudinales son las que se producen, ¿no es cierto?, en el hipocentro. ¿Ya? Y son las primarias y las secundarias. Las primarias son longitudinales y las secundarias son transversales. ¿Mm? Ya. Ya, y esta última, ¿mm?, dice, los terremotos en Chile se deben preponderadamente al choque de las placas. ¿Mm? Dedo. Dedo. Correcto, la sudamericana con la de Nazca. Ya. La dejamos hasta ahí. ¿Mm? Dejamos hasta ahí para... cerremos aquí. Dejemos de presentar. ¿Mm? ¿Ya? Tengo que terminar un poco. Parecía clase particular. Sí, tú estabas mirando que terminar un Anda, poco. solo hoy día, Carlos. ¿Ya? Bien. Entonces, Están los que tienen que estar nomás, sí, vos, profe, no se preocupe. así nomás es. Sí. ¿Ya? Así que ya terminamos y después vamos a repasar los de segundo, porque hay que estar recordando, porque tiene mucha teoría, sobre todo esta cuestión que Profe, hay que recordar conceptos, recordar, qué sé yo, valores de repente. profe, Sí, ahora como que nos empezamos a dividir entre común y mención, ¿no? sí, ahora sí, porque ahora con esta cosa de que van a ver presencial, y dice que el presencial va a ser ir a dar ensayo, y aquí ya vamos a empezar a diluir la cosa. O sea, ¿Ya? ya vamos a ver eso de fluido, Sí, energía, todo eso. todo eso. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿Ya? una Sí, que yo todavía no entiendo bien calorimetría y calor y temperatura, eso lo vamos a volver a pasar. sí, pues cuando veamos lo de segundo, pues, Ah, ya. Que no sabía que era de segundo. ¿ya? Excelente. Sí, lo de segundo. Bien, entonces, Eso pasa cuando uno copia las pruebas, pues, Diego. Uno se las eso queda. es, ¿cierto? Sí, no, si hay varios que van a tener que partir con Fernando y con Borja a la PSU. Y capaz que les quede, por los números ahora van a quedar requete separados, weón, por la pandemia. Yo solo espero que no tengamos que hacerle con Hay que mascarilla porque boicotear la clase. se empañan los lentes. No, y vaya a tener que buscarte estas mascarillas. Hay que bajar la piolamente abajo de la nariz nomás y Sí, hacerla. sí, no, sí es un cacho, porque hasta para manejar la cuestión se me complica, weón. Pero Y la sáquese la otra, auto, para maneje, pues, esas cuestiones, me ahogo, weón. Mm. Ya, Se listo, acertó la prueba, profe. ¿Mm? Ya, de Ya, la casa. Pero, querida, nos vemos. Chao, no, Se Javier. la, chao, profe, chao. se la mandamos a usted la Que prueba. lo vaya bien.